necesario en la semana para salir adelante cada uno de nosotros. ¿Trajeron su Biblia? Eso. Bueno, vamos a comenzar primero nuestro servicio con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por dejarnos abrir los ojos y ver la luz de un nuevo y maravilloso día. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino y por los que están aquí. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, llévanos y tráenos con bien y regrésanos con bien a todos, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que tienen su salud un poquito mal. Te pedimos, ponga su mano sanadora en sus cuerpos, Señor. Da consuelo a cada uno de nosotros en situaciones difíciles y protege a nuestros pastores, síguelos guiando y síguelos utilizando para que nos den tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor. Vamos a leer el Salmo 78, del 41 al 69, por favor. Nuestra hermana Lorena, por favor. Buenas tardes a todos. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al preciso sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mal cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto al tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Amén. Bueno, hermanas y todos, vamos a escuchar los anuncios. Recordemos que el día miércoles y viernes tenemos los estudios bíblicos. Hoy celebramos a los cumpleañeros. Felicidades, que son los siguientes: Marvin, Teo, Juan Robles y Daniel Alejandro. Que sigan dando mucho tiempo de vida a ellos y los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Okay? Gloria a Dios. Bienvenidos y Dios les bendiga, y hay que alabar al Señor. Amén. Y en Salmos 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y escudo, confío en Él con todo mi corazón. Él me ayuda y mi corazón me llena de alegría. Estallo en canciones de agradecimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios.
El poder y la fuerza está en tus manos y según tu criterio. La gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas tuyas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vestido en majestad, la
los cielos y en la tierra, y en los mares y en las profundidades. Amén. Así es. Amén. Quiero
suplirá todo lo que necesita de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Así es. Vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo, la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciente.
Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre de la gloria, te damos gracias por este momento que nos permites estar acá reunidos. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de congregarnos, de tener un lugar donde podemos estar juntos con el único deseo, Señor, de exaltarte, de bendecirte, de glorificarte y de poder escuchar esta verdad que va a moldear nuestras vidas poco a poco. Gracias te damos y háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nuestro corazón está dispuesto. Amén, amén y amén. Así que si tienes tu celular encendido, te voy a pedir que lo apagues y que pongamos toda la atención el día de hoy a lo que la Escritura nos va a enseñar. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 estaremos leyendo. Vamos a tener una lectura un tantito extensa. No quise perderme lo que Pablo dice ahí, tratando de tomar alguna sección. Quise mejor ver todo lo que Pablo decía ahí. El justo juicio de Dios. Dios es justo. Amén. Y hasta el día de hoy ha mostrado su justicia el Señor. Recuerdo que cuando era niño, mi mamá nos regañaba y nos pegaba con toda razón, porque hacíamos nuestras maldades. Nosotros le llamamos travesuras, pero son maldades, ¿no? Nacen de un corazón malo. Y recuerdo cuando mi mamá nos pegaba y estábamos llorando con mi hermana pequeña y yo, y entonces nos decíamos, no, lo que pasa es que mi mamá no me quiere a mí, a ti sí te quiere, ¿no? Y ella, no, es a ti a quien quiere y a mí no me quiere. Y estaba esa lucha después entre nosotros de a quién quería la mamá y a quién no quería la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando venía el castigo de la mamá, nosotros éramos los buenos y ella era la mala porque daba el castigo, ¿no? Y concluíamos así, lamentablemente. El problema es de que lleguemos nosotros a crecer con esa misma idea. A ver si puede hacer algo con la nena para que no nos interrumpa mucho acá en el momento del estudio de la palabra de Dios. Y entonces caíamos nosotros en ese juego con mi hermana, les decía, de ¿por qué hace por qué nos da estos golpes, por qué nos da estos regaños? Si dice que nos quiere, si dice que nos ama, ¿no? Y la misma situación se da con Dios cuando hablamos del juicio de Dios. Así que vamos a leer del versículo 18 en adelante. Y dice ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo que Pablo presenta aquí en esto que estaremos leyendo el día de hoy, vamos a llegar hasta el versículo 32, lo que Pablo está mostrando aquí, mis hermanos, es lo que se conoce como la depravación de la humanidad. La humanidad estamos totalmente depravados, espíritu, alma y cuerpo, separados y alejados de Dios, inclinados hacia nuestra voluntad. Y entonces cuando Pablo menciona en el versículo 18 de que la ira de Dios se revela desde el cielo, haciendo hincapié en este juicio de Dios, y cuando dice que viene del cielo, nos está recordando que es de allá de donde viene el juicio, nos está reafirmando quién es el que manda el juicio. Pudiéramos nosotros caer en el error que algunos han caído. Por eso les comentaba yo acerca de nuestra actitud de niños cuando nuestra mamá nos regañaba, ¿no? Porque dentro de las personas ya adultas hay algo similar. Si Dios es amor,
¿por qué juzga a la humanidad? Si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno donde va a haber un castigo eterno? Si Dios es tan bueno, como se dice, ¿por qué va a haber este juicio y este castigo? Y pudiéramos nosotros estar en ese lloriqueo de niños, como les daba el ejemplo al principio, en cuanto al juicio que viene de parte de Dios. Y entonces lo que Pablo nos va a ayudar a entender nos va a mostrar la situación del ser humano, la condición, mejor dicho, del ser humano. Y eso nos va a poder ayudar a entender por qué el juicio de Dios es severo y es justo. Porque el juicio de Dios es justo. No pasa los límites de la justicia, sino que está dentro del cuadro de la justicia, porque en esta sección que nosotros leímos podemos ver cosas buenas que Dios le ha dado al ser humano, pero el ser humano las ha rechazado. Por ejemplo, Pablo acá nos decía de que había una revelación de la verdad. O sea, lo que quiere decir la palabra revelación es sacar a la luz algo que estaba oculto. Por ejemplo, ustedes recordarán, si eres mayor de 30 años, tú recordarás que las cámaras de antes traían un rollo, ¿no? Un rollo, y tenías que ir a la tienda para revelar esas fotos. Solo así no las podías ver. La idea es sacar a la luz algo que está ahí, pero está oculto, pero no lo podemos ver claramente. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí acerca de Dios es de que Dios ha revelado la verdad. Dice en el versículo 18 que leímos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay una verdad que ellos están deteniendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. El ser humano no puede decir que no tiene ningún conocimiento de Dios. Incluso el ateo, mis hermanos, dentro de sí sabe que existe un Dios. Recuerdo una ocasión que nombraban acerca de una entrevista que le hacían a este ateo que había escrito un libro del cual ni él mismo se acordaba del título. Y cuando le dijeron, ¿cuál fue el primer libro que usted escribió en contra de Dios, ¿no? Hablando del ateísmo? Y él decía, ay Dios mío, no me acuerdo, ¿no? Y dice el ateo, ay Dios mío, no me acuerdo. Y era el chiste, porque decían, aún dentro de ti existe la verdad de que hay un Dios. Y eso es lo que Pablo nos va a ayudar a entender aquí, cómo aquella persona que dice que Dios no existe realmente se está engañando ella misma, conociendo la verdad. Pablo dijo aquí que hay una verdad revelada, y Pablo dijo aquí que algunos con injusticia detienen esa verdad. Pablo dijo aquí que Dios se ha manifestado a los hombres porque lo que de Dios les es manifiesto, ¿no? Y el versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él, y nos da unos ejemplos Pablo, el poder eterno y la deidad, o sea, de que es divino, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pablo dice, el ser humano tiene el conocimiento de Dios porque Dios se ha manifestado a través de su creación. Desde el momento de la creación, Dios mostró su poder y su deidad. Y a través de las cosas creadas, el ser humano puede entender de que existe un Dios. O sea que no hay excusa, dice Pablo al final de ese versículo. Dice, de modo de que no tienen ninguna excusa. Todos, cuando vemos la naturaleza, nos tenemos que cuestionar, ¿y esto de dónde vino? ¿De una larva? ¿De los marcianos? ¿O de dónde salió todo esto? La evolución hará una teoría de millones y de millones y de millones de años.
o billones de años. Y recuerden que si es una teoría, quiere decir que es algo que no se ha comprobado todavía. Las teorías son cosas que no se han comprobado, que están en estudio. Sin embargo, muchos han creído esas cosas. Muchos han creído esas teorías como que si fueran cosas reales y verdaderas, ¿no? Y entonces Pablo dice, no hay excusa, porque la misma creación da testimonio de que Dios existe, porque las cosas invisibles de Él son reveladas a través de la creación. Pero ¿qué hizo el ser humano en respuesta a esto que Dios dio? Bueno, Pablo dijo aquí que de una forma injusta y con impiedad se detiene el progreso de esa verdad, y hay un rechazo claro a la verdad. Esta es la condición que Pablo está mostrando del ser humano para dejarnos saber y ayudarnos a entender por qué el juicio de Dios es justo. Porque el ser humano ha rechazado voluntariamente, a conciencia, la verdad de Dios, teniendo muchos testigos que es la misma creación. Y a pesar de eso, hay un rechazo de la verdad. Versículo 21, porque Pablo continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, ya que el ser humano tiene conocimiento de este Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y ahora Pablo dice, el ser humano conoció a Dios, pero voluntariamente decidió no glorificar a Dios, sino que comenzó a razonar la existencia de Dios. Comenzó a razonar por qué habría que glorificar a este Dios. Y entonces Pablo dice de que envanecidos por sus razonamientos y por su necio corazón, entonces fueron entenebrecidos, o sea, oscurecidos. El ser humano voluntariamente rechazó y se puso a razonar, como que la existencia de Dios dependiera de lo que yo logro entender. Yo puedo entender o no entender a Dios. Dios va a existir de toda manera. La existencia de Dios no depende de lo que yo entienda o lo que yo no entienda. La existencia de Dios no depende de mi razonamiento. Dios es porque Él es. Dios existe porque Él existe. Y entonces Pablo lo había dicho anteriormente, y no tienen ninguna excusa. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible. Incorruptible quiere decir que no hay mancha, no hay pecado en Él, que es perfecto, pero también quiere decir que no se deteriora, no se marchita, no muere, no deja de existir. Y entonces aquí Pablo dice, sin embargo el ser humano, entre sus razonamientos y su corazón necio, creyendo que eran muy sabios, cambiaron la gloria del Dios que es incorruptible y le hicieron en semejanza de imagen de hombre que es corruptible. Todos, creo yo, que hemos salido de una cultura y de una religión donde la idolatría era el pan de cada día, ¿no? Donde a imagen de ser humano se hizo la deidad, se hizo el Dios Todopoderoso. La Escritura dice que Dios es espíritu y que nadie lo ha visto. Una de las grandes recompensas de Dios para aquellos que han creído en Él es de que algún día le veremos cara a cara, y dice la Escritura, y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Pero nadie ha visto a Dios, porque es espíritu. Entonces Pablo dice, pero el ser humano, entendiendo esto y conociendo esto, tomó una decisión. Comenzó a razonar y dijo, espera, para mí que Dios es de esta manera. Y le dio forma de algo que se deteriora, que se arruina, que pierde la vida. Dice Pablo aquí, semejante a imagen de hombre corruptible. Y no solamente de eso, sino que de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Cuando tú vas a la historia, por ejemplo, la historia de Egipto, ahí tienen dioses que son lagartos, ahí tienen dioses que son moscas, ahí tienen todo ese tipo de dioses, de animales, de reptiles. Cada una de las plagas que tú lees allá en Éxodo, que Dios trajo al pueblo de Israel, es una afirmación de que sus dioses no son poderosos, porque ellos tienen un dios en forma de mosca, y entonces Dios les mandó moscas como una plaga. Para ellos el Nilo era un dios y Dios lo convirtió en sangre. Para ellos el sol era un dios y Dios lo oscureció, porque está demostrando de que Él está por encima de todo lo que ellos pudieran nombrar Dios. Y Pablo está trayendo esto a memoria, está diciendo, esta es la otra razón por la cual el juicio de Dios es justo, porque el ser humano voluntariamente decidió glorificar a algo más que no es Dios, y tampoco fue agradecido. Permitió que su corazón se oscureciera a través de sus razonamientos erróneos, y en lugar de honrar a Dios, comenzó a honrar la creación. Y entonces aquí podemos ir viendo, bueno, entonces, ¿tiene Dios razón de hacer ese tipo de juicio? Entonces Dios tiene razón de ser fuerte con la rebelión extrema del ser humano, que ha decidido darle la espalda, ignorar su instrucción y hacer un lado su revelación. Porque Dios se ha mostrado, Dios ha dado sabiduría, Dios ha dicho esto soy yo, Dios ha dicho quiero que nos relacionemos y quiero que me adores de esta forma. Sin embargo el ser humano dijo, espera, yo tengo una mejor idea, lo voy a hacer de otra manera, y comenzaron a darle la vuelta a la instrucción que Dios había dado. Terminaron cayendo en idolatría y cambiaron así al Dios que es incorruptible, dice aquí Pablo, por imágenes que son corruptibles. En lugar de adorar a Dios, ellos decidieron adorar ídolos. Eso es un rechazo al conocimiento de Dios, y es un rechazo no es accidental, es un rechazo a propósito de Dios. Versículo 24. ¿Cuáles son las consecuencias que trae eso al ser humano? Bueno, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Entonces viene Dios y dice, bueno, te he dado tantas cosas, te he dado sabiduría, te he dado la capacidad de entender mi revelación, te he dado la capacidad de razonar, pero lo usaste para mal, te he dado mucho. Y si tú decides mejor hacer tu voluntad, bueno, pues haz tu santa voluntad. Esa es la expresión de los entregó. Ya no los detuvo. Es como el padre del hijo pródigo. ¿Recuerda la historia cuando el hijo pródigo dice, dame la herencia, porque yo me voy, yo ya no soy de este hogar, yo ya tengo 18 años, ya soy un adulto, ya aprendí a manejar mi dinero, así que me voy, nos vemos? Y el papá dice, ok, bye. No está el padre corriendo detrás del hijo tratando de detenerlo. Este es Dios con el que le da la espalda, no está tratando de detenerlo. ¿Quieres tú irte después de todo lo que da? Bueno, bye, está bien, no hay ningún problema. Y dice ahí Pablo, y los entregó entonces a la inmundicia. Los entregó a las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es inclinación hacia el mal que tiene nuestro corazón. Entonces Dios dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, ven y hazlo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí está el rechazo a través de la verdad de Dios y agarrando la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Pablo dice, un rechazo rotundo, claro, decisivo a la santidad, al Dios bendito, que es bendito por los siglos. Por lo tanto, Dios dijo, bueno, pues, si quieres ensuciarte,
ensúciate más. Recuerdo cuando mi mamá nos mandaba a bañar a los puercos, porque mi mamá tenía unos puercos atrás de la casa, y esto no me gustaba a mí, porque bañar a los puercos es absorber el olor de los puercos y vivir con ese olor un par de días, eructar ese olor, y te bañas y no se te va ese olor de los puercos. No sé si alguno cuidó puercos alguna vez, pero los bañamos con una manguera y están muy tranquilitos recibiendo el agua, pero se vuelven a embarrar entre lodo y se vuelven a tirar entre lodo y se embarran. Y algo así es Dios mostrando su voluntad al ser humano, pero el ser humano dice: no, yo tengo otra mejor idea, yo creo que esto es lo que voy a hacer, y cambian de dirección. Y entonces Dios dice: bueno, pues ensúciate más si eso es lo que tú quieres. Es un rechazo claro a la verdad de Dios, la verdad que Él ha revelado a la humanidad. Lo que debería guiarle a la humanidad, el ser humano lo ha rechazado, y así se ha deshonrado a sí mismo y no le ha dado la honra a Dios, sino que se ha inclinado ante criaturas antes que al Creador. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Te acuerdas a Eva allá en el huerto de Edén? No la hermana Eva, Eva allá en el huerto de Edén. Había una verdad: no comas de este fruto. La serpiente le dio otra versión: no vas a morir, realmente no morirás. Lo que va a pasar es de que serás como Dios. Subirás de estatus en la creación, Eva. Estarás en un nivel donde no has estado. Dios no quiere que estés ahí. Dios quiere detener tus alas. Dios quiere detener tu expansión. Tú puedes llegar muy lejos. Y Eva dijo: me parece mejor estar ahí. Esta mentira la prefiero antes que la verdad. Y ya sabemos el final de esa historia. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron a Dios por la idolatría. Y dice también Pablo aquí que se entregaron a inmundicia, y Dios los dejó que se entregaran a inmundicia. Mira lo que dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí vemos otra vez esta expresión. En el 24 decía: Dios los entregó a inmundicia, y acá dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieres deshonrar tu cuerpo? Bueno, hazlo. Haz lo que tú quieras. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida de su extravío. Es la homosexualidad. Y yo sé que tú te acercarás de pronto a algunas iglesias donde digan: no, aquí Pablo no está hablando de eso, aquí está hablando de otra cosa. No, Pablo está hablando aquí del desvío sexual en el ser humano, al que Dios dijo: bueno, pues si vas a hacer el pecado, pues hazlo en totalidad y vete y haz lo que tú quieras. Un desvío entre mujeres y un desvío entre hombres. Y dejaron el uso natural de la mujer, está hablando a la relación íntima sexual. Y decidieron: no, con mujer no, mejor con hombre. Ese es el desvío. Cuando, mi hermano, cuando tú y yo comenzamos a escuchar la mentira y darle más valor a esa mentira y hacer a un lado la verdad de Dios, y comenzamos a rechazar un poco a Dios y su revelación, y comenzamos a usar nuestro razonamiento. No, yo creo que no es así, yo creo que es de esta manera. No importa lo que tú y yo creamos, lo que importa es lo que Él dijo. Y nuestro razonamiento y nuestro pensamiento tiene que someterse a esta verdad. No es esta verdad la que tiene que someterse a mi razonamiento.
Y este es el desvío del ser humano, iniciando con algo pequeño quizá, pero va avanzando poco a poco, hasta que la depravación es tan grande que él mismo se deshonra y se destruye. Hermano, alejarnos de Dios la primera vez quizás no va a ser por un pecado grandísimo, gigantesco, pero ese es el camino para hacer algo mucho mayor. Separarnos de Dios nos va a llevar a cometer barbaridades que nunca pudiéramos nosotros imaginar que haríamos. El ser humano, fue tanta la depravación que llegó hasta ese punto. Y lo interesante es de que en el 26 dice: Dios los entregó a esas pasiones. ¿Sabes qué? Ya no te voy a poner un alto. Esa conciencia tuya se va a dormir y dale rienda suelta a tu vida si eso es lo que tú quieres. Eso es lamentable, mis hermanos, cuando comenzamos a cerrar el oído a la verdad de Dios y llega el momento de que ya nuestra conciencia ya no nos dice lo que está bien y lo que está mal, y nos hace creer que todo está bien, que no hay ningún problema, de que eso era para otro tiempo, eso era para otras generaciones, de que eso era para otros pueblos, de que eso era para otras culturas, y comenzamos con nuestro razonamiento a ir cambiando la verdad de Dios, y terminamos en una situación tan depravada como lo está mostrando Pablo acá en este escrito. El cambio del uso natural, por lo que va en contra de la misma naturaleza. Pasiones vergonzosas, dice aquí Pablo, relaciones deshonrosas. Y esa es la misma retribución para el extravío, dice ahí Pablo. Esa es su misma consecuencia. Hundirse más en una vida de pecado es una de las graves consecuencias del pecado. Hundirse de tal forma que ya no vea la salida. Obvio, Dios puede meter ahí su mano de misericordia, pero estaría ya muy hundido en el pecado. Así que no podemos nosotros negar cuál debe ser las relaciones aceptadas delante de Dios. Pablo lo dice claramente. Versículo 28, porque Pablo no se detiene, sigue hablando. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea que hay un rechazo. Ellos tienen la oportunidad, el ser humano tiene la oportunidad de tomar en cuenta a Dios, de detenerse y reflexionar. Dios les dio sabiduría, Dios les dio conocimiento, Dios les dio a todos una conciencia. Todos tenemos una conciencia. Dentro de nosotros sabemos, mis hermanos, lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces sabemos lo que está mal y no nos importa y continuamos haciendo lo que está mal, porque como todavía no nos ha caído un rayo del cielo, creemos de que Dios nos la está pasando. Pero Dios es misericordioso y está esperando y nos está dando la oportunidad de reaccionar, porque su juicio es justo. Y tarde o temprano ese justo juicio de Dios se mostrará a la humanidad. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces los entregó a una mente reprobada, pensamientos reprobados, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos, saturados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y Pablo dice, no es que ignoren de que habrá un juicio, han entendido que hay un juicio. Hay una verdad que todos no podemos negar, y es de que tarde o temprano las cuentas se tienen que rendir. Y el Pablo aquí está hablando de la humanidad en general, Por eso estamos agradecidos nosotros de que Dios haya quitado la venda de nuestros ojos. Mis hermanos, ahí estábamos. Ahí entre todo esto estábamos. Estábamos entre los aborrecedores de Dios, entre los murmuradores, entre los inventores de males. ¿Sabes qué hacíamos nosotros de niños con las chicharras o las cigarras, o como tú le llames a esos animales? Nosotros les abríamos la pancita de niños y les metíamos piedras y las tiramos para ver cuál volaba más lejos y cuál se caía primero. Esa es la maldad del ser humano. Esos son los inventores de males. A ver qué maldad me invento. Tenía unos amigos en Chicago, cristianos, gracias a Dios, pero nos contaban que cuando estaban muchachos en México, iban a las discotecas, les echaban gasolina a los perros, les prendían fuego y los tiraban adentro de la discoteca para ver cómo la gente salía corriendo. Inventores de males. Estas son las maldades que en el mundo, mis hermanos, cuando nos las cuentan, nos reíamos y decimos, ¡qué traviesos! No, esa es la maldad del ser humano. Esa es la maldad del ser humano. Yo estoy seguro que ustedes alguna hicieron, hoy ahorita les da pena contar. Pero ese es el ser humano lejos de una dirección de Dios. Ese es el ser humano alejado de la revelación de Dios. Mis hermanos, si nosotros no estamos alertas y despiertos y atentos a la voluntad de Dios, si nosotros no tenemos la cultura de leer cuál es la voluntad de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios, tarde o temprano estaremos haciendo prácticas similares. Porque en nuestra conciencia diremos, no es tan malo. Me hago daño a mí, no le hago daño a nadie. No, mis hermanos. Había un hermano también acá con nosotros hace tiempo atrás, estábamos en otra iglesia, cuando estábamos en el otro edificio. Y él decía que crucificaban a los gatitos. Quizá alguno se acuerda de esas historias que contaba este muchacho. Inventores de maldades. Lo leemos fácilmente, pero cuando nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que estábamos entre esos. Quizá no estábamos entre los que tienen homicidios, pero sí entre los de contiendas, y los de llenos de envidia, y los de engaños, y los de murmuraciones, y de los de detractores. Quizá entre los de desobedientes a los padres. Mi hermano, la lista es una, y cada pecado no quiere decir que uno es más grande que otro. Necios, desleales, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y de ahí Pablo dice, y no solamente son personas que hacen estas maldades, sino que se complacen con los otros que las practican. O sea, no es solamente yo abriéndole la pancita a esta criatura indefensa y metiéndole piedras para ver cuánto vuela, sino invitando a otros, mira lo que hacemos. Ahí está el animalito y ahí está el chile. Y nos gozábamos haciendo la maldad. Esa es la depravación del ser humano. Y entonces Pablo nos ayuda a entender, ya ven, ¿por qué el juicio de Dios es justo? Nos damos cuenta de que
el infierno realmente es un acto de justicia de Dios. ¿Ya ven que no es tal cosa de que este Dios es malo? No, es bueno. Porque a la maldad es necesario ponerle un alto. Porque si no, todos nos depravaríamos. La humanidad tiene el conocimiento del juicio de Dios. Es lo que Pablo dijo ahí. O sea que entendemos todo. ¿Sabes que eso que nosotros hacíamos, yo lo hacía a escondidas de mi mamá? Porque dentro de mí sabía que eso no estaba bien. Y hay muchas cosas que tus hijos, tus hijas hacen a escondidas de ti porque saben que está mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia que nos dice esto está bien y esto está mal. El problema es cuando estamos tan involucrados en el pecado que esa conciencia se va durmiendo y se va durmiendo y se va opacando. Y ya no escuchamos la voz de nuestra conciencia y llegamos a creer que nuestra práctica, como es tan común, entonces está bien. Y como no hay un juicio instantáneo de Dios, decimos, bueno, parece que pasé el test y todo está bien y no hay ningún problema. Pablo se detiene a decir, mis hermanos, debemos tener nosotros cuidado. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Tiene esperanza o no tiene esperanza la humanidad? Regresa al versículo 17. Empezamos en el 18, pero en el 17 Pablo dijo algo tremendo. Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después dijo, la ira de Dios se revela desde el cielo, pero ya nos dijo, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Cristo, la cruz, el pago de tus pecados y mis pecados, la oportunidad para que todas nuestras maldades sean borradas, para que podamos ser nosotros justificados en Cristo Jesús. Eso quiere decir que delante de Dios, mi hermano, tú eres justo. Dios te ve y te ve justo, te ve sin culpa. Y eso es por Cristo en la cruz. El perdón de nuestros pecados, la reconciliación con el Creador. La ira de Dios es la que viene, pero nosotros ya fuimos reconciliados con Dios. Esa es la revelación que hay en el Evangelio. Mi hermano, dime, si no hay razón por la cual estar agradecidos con Dios. Porque solos nosotros no hubiéramos podido salir de ese tipo de vida. Necesitamos un toque sobrenatural que nos sacudiera de tal manera la mente, el corazón, y nos ayudara a entender. Alex, eso que estás haciendo, eso es pecado. Necesitas arreglar tus cuentas con el Creador. El que creó esos animalitos, tarde o temprano pedirá rendir cuentas de ellos. Porque uno de los mandatos que le dio Dios a la humanidad es gobernar y guardar su creación. Y hasta el día de hoy no hemos hecho muy buen trabajo. Tenemos acceso libre a Dios a través del Evangelio. Tenemos la libertad del pecado. ¿Sabes que el pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida más que la que tú le permites? Porque fuimos librados del pecado. O sea que cuando tú y yo pecamos, no es porque hay una fuerza incontrolable en nosotros que no podemos manejar. No, sí podemos responder a esa fuerza que nos empuja a fallarle a Dios. Podemos responder a ella, pero en ese momento amamos menos a Cristo y amamos más el pecado. Porque nuestro corazón se inclinará a lo que más amamos. Y en ese momento, mi hermano, cuando tú y yo pecamos, estamos amando más ese pecado
y estamos amando menos a Cristo. Por eso debemos asegurarnos de mantener vivo el fuego del amor a nuestro Dios en cada momento. La otra verdad que se revela en el Evangelio es que tenemos una vida nueva en Cristo. Ese pecador que éramos antes, el mentiroso, el envidioso, el asesino, el profano, el adúltero, eso ya no es, porque ahora somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Por eso no nos avergonzamos de nuestro pasado, porque esa persona ya no está. Ahora hay alguien totalmente nueva y diferente. En Él somos una nueva creación. Por eso debemos cuidarnos de no regresar a la misma vida. Por eso Pedro dice que no seamos como el perro que regresa a su vómito, y no seamos como el puerco que regresa al lodo. Si de ahí nos sacó el Señor, ¿por qué regresaríamos a ese tipo de vida? Y no solamente eso nos revela el Evangelio, sino que nos revela también la santificación. Eso quiere decir que tú y yo vamos siendo apartados del mundo poco a poco, porque todavía hay algo del mundo en nosotros, y eso va a ir desapareciendo día a día. Llegará el día, mi hermano, en que se cumpla el anhelo de Dios que está allá en Romanos, de que tú seas semejante al Hijo. No sé cuánto te falta en tu escala, por dónde vas, pero hay una meta que el Señor va a alcanzar, porque el que inició la buena obra la va a terminar. Quizás tú digas: ay, Dios mío, me falta un montón para ser como Jesús. Pero el Señor está trabajando en tu vida, lo bueno. No eres una obra abandonada, no eres ese edificio olvidado allá, un lote baldío. No, eres una obra donde Dios está trabajando, y la meta es hacerte semejante al Hijo. Allá es donde tú vas a llegar. O sea, no te desanimes, échale ganas. También pon de tu parte, ¿no? Esfuérzate y haz lo necesario para que esa obra avance. Pero la promesa es de que el que inició la buena obra la va a terminar. Oh, mi hermano, porque cuando nos medimos, cuando yo no me mido con Cristo y me mido con Pablo y digo: ay, me falta un montón. Imagínate para medirme con Cristo, ¿no? Que es el ideal. No digo, no lo hagas. Pero recuerdo de que el Señor está en una obra en proceso. Y el Señor no deja a medias el trabajo. A veces se pone bravo el Señor y usa un poquito de violencia para que nos apliquemos. Pero es por tu bien. Y Hebreos dice que el Señor castiga a sus hijos, así como el Padre castiga al Hijo que ama. Porque si no lo castigara, entonces seríamos bastardos. Eso lo dice Hebreos. Mi hermano, cuando viene el castigo de Dios por nuestra desobediencia, debemos ser agradecidos. Porque es parte de la disciplina de Dios para formarnos a la manera de Jesucristo. Y cuando nuestro pecado vemos que no trae consecuencias, mejor arrepintámonos rápido. Porque no vaya a ser que nuestra conciencia se esté durmiendo y llegue el momento que ya no la escuchemos claramente. Y lo último, mis hermanos, que nos revela el Evangelio es la unidad en una nueva familia. Si somos una nueva criatura, tenemos también una nueva familia, que es la iglesia de Cristo. Sí, esta familia es como la tuya, la de carne y hueso, donde tenemos un hermano, una hermana que cómo molesta. No elegimos nosotros la familia donde nacer. Yo no elegí nacer en una familia sin papá, no. Si a mí me hubiera tocado elegir, yo elijo una con papá y con mamá, y con mucho dinero. Si hubiera habido la opción. Y yo creo que el amor que el Señor nos ha dado
para convivir dentro de nuestro núcleo familiar, en aquel donde nacimos, con nuestros hermanos, con sus, con sus caracteres, con sus formas de pensar diferentes a las nuestras, con sus exigencias, ¿no? Con sus robos, porque nos quitaban el dulce que era de nosotros, con sus mentiras, porque decían yo lo hice cuando yo no lo había hecho. Si el amor está ahí, Pablo dice, a través de la revelación del Evangelio, tenemos una nueva familia. Hermano, cada uno de nosotros somos esa obra que está en progreso. Si tú te viste lejos al nivel de Jesucristo, no esperes que el de al lado esté más cerca del nivel de Cristo. Estamos todos en la misma barca y en el mismo camino. Y el que no tiene una, tiene otra. Y donde quiera que vayamos, los seres humanos imperfectos tenemos una y otra. Algunos tenemos varias. Algunos tienen pocas, otros tenemos muchas cosas que hay que arreglar todavía. Pero somos esa obra en progreso. Esa obra donde Dios está trabajando. Y mi hermano, la obra es de Dios. No es nuestro proyecto, nuestro prójimo, no es nuestro proyecto. Mi proyecto, mis hermanos, no son ustedes de que yo los entregue santos y puros y perfectos. No, yo no puedo hacer eso. Ustedes no son mi proyecto. Ni yo mismo puedo ser mi proyecto. Necesito a Dios que me ayude a mí mismo. Pero sí podemos sobrellevarnos nuestras diferencias. Dice la Escritura, que carguemos nuestras diferencias, nos ayudemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos. En esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. A nadie pagues mal por mal, sino págale con el bien. En la semana pasada, nuestro hermano José Luis nos traía un mensaje del perdón, tremendo mensaje. Nos hacía ver la necesidad de esa práctica constante en nuestras vidas, no solamente familiares, de iglesia, de trabajo, donde sea. El creyente debe tener algo en su corazón que se llama perdón. ¿Por qué? Porque lo recibió de Cristo. Una característica del creyente es la capacidad de perdonar. Tanto así que se compromete en sus oraciones al decir, perdónanos como también nosotros perdonamos. Porque está consciente de la capacidad que Dios le ha dado siendo una nueva criatura. Mis hermanos, de aquí, de todo este montón de barbaridades a la que Pablo anunció en estos versos, en ese montón de barbaridades estábamos nosotros metidos. Cada uno de los que están ahí alrededor, el que está al frente, el que está atrás, quizá hoy se ve muy santo, muy santa, muy nice, pero andaba en esta vida. Sí, lo que pasa es que no le conocimos. Le conocimos un domingo en la iglesia. No le conocimos un viernes hace 30 años. Le conocimos un domingo en la iglesia. Y ese día se peinó, se bañó y se puso bien nice para llegar, que le invitaron a la iglesia. No llegó como andaba el viernes después de la pachanga a las 3 de la mañana, con olor a cigarro y alcohol, no. Llegó el domingo bien nice. Pero todos venimos de aquí. A todos el Señor nos sacó de aquí. Y por eso debemos estar bien agradecidos. No solo nos sacó de esa vida, sino que nos dijo, vas a ser una nueva criatura. Es más, te voy a ir formando en el camino. Te voy a ir moldeando. ¿Por qué? Porque quiero estar una eternidad contigo, pero así como estás yo no puedo estar contigo. Necesito darte otra manera, otra forma. Y ese es el proceso donde estamos, mis hermanos. Y ese es el proceso donde cada uno de nosotros está. Entonces tú y yo tenemos que ser amorosos y pacientes los unos con los otros. Porque el Señor está haciendo su obra. Y la va a terminar. Y cuando lleguemos al cielo,
Ahí nos vamos a topar con aquellos que no fuimos pacientes. Y les veremos gozándose al lado del Señor. Y diremos, ay Dios mío, y yo enchilado allá en la tierra. Recuerdo esta historia, y ayer la mencionábamos, creo yo, el viernes era que la mencionábamos, de este personaje que no recuerdo el nombre, del que estaba preso en una cárcel y le rompieron las piernas. No sé si tú recuerdas el nombre de este misionero. Richard Warren. Él escribió un libro que se llama Torturado por Cristo, y a él le rompieron las piernas, y los soldados le decían, los otros presos, perdón, que estaban igual que él con las piernas rotas, pero los otros presos estaban ahí por sublevarse, por ir en contra del gobierno, y le dicen, ¿cómo es posible que tú ames a los soldados después de que te rompieron las piernas? Y él decía, es que el día de mañana van a ser mis hermanos en Cristo, los tengo que amar desde ya. No los voy a empezar a amar cuando sean cristianos, los tengo que amar ya. Y ese amor es el que impulsaba a ese hombre a ir a esos lugares peligrosos para anunciar la verdad del Evangelio. Mi hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad también de anunciar el Evangelio. Porque hay mucha gente metida en esta vida de donde tú y yo salimos, de la cual nosotros diríamos, no, yo no regreso ahí ni cloroformado, olvídate, ese tipo de vida, después de haber probado la vida con el Señor, yo ya no regreso ahí. Pero allá hay muchos todavía metidos. Y el Evangelio, dijo Pablo, que revela la justicia de Dios. Y no solamente eso, sino que al final del versículo 17 dice, el justo por la fe vivirá. Si podemos nosotros llevar el Evangelio, esta verdad, y que Dios siembre la fe en el corazón del que escucha, y esa persona pueda depositar su fe en el Señor y poderle sacar de esa vida, y que se una a este montón de obras en progreso, porque vamos para la eternidad con Dios. Así que, mi hermano, el juicio de Dios es justo, muy justo. Cierra ahí tus ojos, mi hermano y hermana. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, muy agradecidos, porque deteniéndonos a ver cada una de las actitudes, de los pecados, del carácter, del pecado dentro del ser humano, nos damos cuenta, Señor, lo alejados, lo reprobados que estábamos de tu presencia. Ahora que conocemos tu santidad, tu perfección, tu divinidad, tu excelencia, nos damos cuenta de que estábamos muy lejos. Sin embargo, tu mano se estiró de tal forma que nos alcanzó y nos atrajo y nos pusiste cerca de tu corazón. Lavaste nuestros vestidos, nos diste ropa limpia, dice tu palabra. Lavaste nuestro pecado con la sangre preciosa de tu Hijo en esa cruz. Y el día de hoy gozamos de vida nueva, gozamos de justificación, gozamos de esperanza, gozamos de promesas, gozamos de libertad. Y por eso, Padre, estamos muy agradecidos. Ayúdanos, Señor, a no olvidar, como dice Pedro, nuestros pecados pasados. Nunca, Señor, permitas que se nos olvide de dónde tú nos sacaste, para que no regresemos ahí y para que nos afirmemos en tu verdad. Ayúdanos a continuar, Señor, en tu santa voluntad, caminando y avanzando, y ayúdanos también a esforzarnos y a ser diligentes, para que la obra que tú estás haciendo en nosotros no se convierta en una obra pesada o difícil, sino que sea llevadero el trabajo con cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón moldeable, un espíritu apacible, dispuesto a seguir y a someterse. Y gracias una vez más por la salvación, por el perdón y por el amor, Señor, que muestras día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. Y nos ponemos de pie el día de hoy. Tenemos yo leo un versículo y ustedes ven otro versículo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos
que fuesen primero a vosotros y preparar primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de existencia nuestra. También segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que esté enriquecida para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia del ministerio glorioso, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de nuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Bendiciones, hermanos. Quiero dar un pequeño testimonio. Le doy gracias a Dios y a todos por haber orado por mi hija. Tuvo una cirugía y le estirparon todo el cáncer. Ahorita, gracias a Dios, está libre de cáncer. Amén, gloria a Dios. Así que le damos la honra y la gloria a Él. Padre, estamos aquí agradecidos, contentos a traerte el diezmo, la ofrenda, Señor. Gracias por recordarnos en tu palabra de dónde nos sacaste y seguir, Señor, dejándonos moldear por ti. Por cada uno de mis hermanos, Señor, bendice sus trabajos, bendice su diezmo que traen, Señor. Te pedimos, Padre, que cualquier necesidad que tenga, Señor, sigamos confiando en tu palabra y dándonos cuenta, Señor, que la oración en verdad es escuchada. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, que Dios los bendiga y les multiplique. Gloria a Dios. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.